Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy como siempre la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha. Y en esta ocasión para comenzar, si se quiere, o y si se puede decir, con una serie de videos dedicadas ni más ni menos que a la obra monumental principal del gran pensador del siglo XX que es Martin Heidegger. Yo en una serie de videos dedicadas también a este gran pensador de la historia de la filosofía y principalmente del siglo XX, digo que Heidegger es uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Obviamente merece también estar reconocido su nombre en la historia de la filosofía por sus grandes aportes. Dejamos de lado que ya hemos discutido y sobre todo tengo dedicado varios estudios también a lo que respecta a su etapa con el nacionalsocialismo, a su etapa del rectorado también, algo de lo que vamos a estar hablando con respecto a la publicación de Ser y Tiempo en 1927 y lo hemos charlado en todas las presentaciones y los cursos dedicados al lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger, libro que pueden conseguir también, por supuesto, en todas las plataformas de Amazon en formato físico digital, también en físico por Mercado Libre en Argentina y con el prefacio del doctor Francesco Alfieri, quien fuera el ayudante, el secretario personal del doctor Friedrich von Hermann, el último asistente personal del mismísimo Martin Heidegger, ¿no? Eh, Dicho esto, Heidegger, más allá de esa influencia, y lo digo así rápidamente, porque, repito, tenemos varios videos, cursos, incluso dedicados en el canal a toda esa problemática con respecto al nacionalsocialismo, con respecto al posible antisemitismo en Heidegger, a las interpretaciones de Peter Trauny, de doctores especializados también en filosofía como en español, incluso como Ángel Solocozzi, el mismísimo Alejandro Vigo. eh, en fin, toda la discusión esa nosotros la hemos estado abordando. Por eso no me quiero detener en eso porque dejamos de discutir o perdemos tiempo justamente en discutir eh, conceptos, problemáticas claves fundamentales, aportes, la agudeza en la mirada que ha tenido Martin Heidegger en sus más de 100 libros, de los más de 100 tomos que conforman la Gesamtausgabe, y nos detenemos en estas cuestiones un poco cliché, una cuestión ahí un poco más biográfica y estamos perdiendo de vista el contenido, ¿no? Y también en determinado periodo de su producción, en esta cuestión también un poco más aforística, más de escritura fragmentaria, en esto Dunkelheit, ¿no? En esta oscuridad también ahí de su modo de escritura y de pensamiento, que de algún modo tiene una influencia heraclitiana, una influencia nietzscheana, con elementos y una metodología scheliniana, entre con, con todo lo que implica, ¿no? Todas estas nominaciones, todo el bagaje conceptual, filosófico que requiere, que obviamente está abrazando, no necesariamente nombrando de manera explícita al propio Heidegger, pero sí que hay todo una serie de elementos que son sumamente importantes y que están jugando un rol importante en su escritura, en su filosofía, y a eso es a lo que nos tenemos que abocar, ¿no? ¿Cuál es la idea de esta serie de videos? Bueno, presentar una suerte de introducción a Serie y Tiempo, si da resultado también y yo veo interés en las visitas, en los likes, como respuesta también, algo que comento así rápidamente, generalmente en los últimos videos están desactivados los comentarios porque es más la gente que se toma el tiempo en dejar alguna suerte de comentario así que realmente no suma nada, que no es crítico fundamentado ni nada de eso, entonces están desactivados. Si se quieren contactar conmigo lo pueden hacer por Filosofía en Marcha en Instagram, me dejan el mensaje ahí, así que se tienen que tomar un poco más de tiempo, pero bueno, si hay interés realmente en aportar algo o en tener algún tipo de curiosidad, lo pueden hacer por esa vía y no directamente en el video, que es generalmente más la cantidad de gente
que se toma el tiempo para simplemente para dejar cosas ahí negativas que no suman absolutamente nada, ¿no? Pasa igual en prácticamente todos los canales, ¿no? No solamente acá en la comunidad de Filosofía en Marcha. Dicho esto, Ser y Tiempo, 1927, ya nos encontramos con un Heidegger que se está postulando y que se está presentando a asumir la cátedra en la Universidad de Freiburg. Yo tengo una edición acá, que es la de Editora Nacional de Madrid. Hay una que en realidad es de editorial... me sale pero es editorial Trota, que es un libro sumamente caro acá en Argentina, muy difícil de poder comprar. Serían muchos meses de sueldo como docente para poder adquirir ese libro. Y aparte es un libro que, bueno, esto está todo así manchado, sucio, de recontra leído. Porque obviamente no es esto también, ¿no? Pues algo que es interesante ver con Hegel, Schelling, Heidegger, no es la cantidad de hojas que uno va leyendo, sino que hay que esta cuestión de demorarse en la lectura, de rumiar cada oración, cada párrafo, y uno también, ¿no? Va cayendo en esto que parecía ser una trampa en la que uno cree que está entendiendo aquello que lee y después cuando vuelve a releer se da cuenta de que entiende otra cosa o que le resulta otra cosa. Y también en la medida en que va avanzando con otras lecturas puede ir también generando algunas relaciones, algunos vínculos interpretativos. También hay que tener en cuenta las obras según los distintos periodos en los que está escribiendo y pensando Heidegger, ¿no? Entonces, bueno, 1927, también ya con la recomendación de Edmund Husserl, creo que es el gran pensador por encima de Heidegger y su aporte con respecto a la fenomenología. También hay una corriente hermenéutica desde Schleiermacher en adelante que, digamos, tiene una influencia en Heidegger. Entonces tenemos fenomenología, hermenéutica, que están jugando un plano importante. Nosotros también tenemos una serie de videos dedicadas a Hans-Georg Gadamer con Wahrheit und Methode de 1960, que es uno de los grandes discípulos y una de las grandes obras que se desprenden, que se desligan a partir del aporte que ha dado Heidegger, ¿no? Todo este panorama que nosotros estamos mencionando de la influencia, el estilo de escritura heráclitiano oscuro con una influencia nietzscheana, esta cuestión de la mística también medieval, eh, obviamente Kant, porque después nosotros hablamos de Kant y el problema de la metafísica, una obra inmediatamente posterior con los cursos dictados después de la publicación de Ser y Tiempo, la influencia, la recomendación de Husserl, esta idea de postularse también a, a, a la Universidad de Freiburg. Hay escritos anteriores que ahora también les voy a estar mostrando. Todo esto obviamente va generando para ir comprendiendo el contexto, el momento en el que Heidegger escribe esta obra, que termina siendo incompleta, que promete una segunda parte que no aparece, pero que a su vez está dividida en dos secciones, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hay distintas ediciones a esta obra de Ser y Tiempo, y a su vez también hay una suerte de discusión que nosotros hemos hablado con respecto a los cuadernos negros, porque Heidegger en determinado momento decide quitar la dedicatoria a Husserl. También un poco en estas lecturas o en esta suerte de evolución de que Husserl tampoco después se siente identificado con lo que Heidegger termina comprendiendo por fenomenología, ¿no? Esto también lo vamos a encontrar en aquello que, no sé, por ejemplo, Sartre considerando como existencialista al propio Heidegger, y Heidegger leyendo El ser y la nada, o teniendo este acercamiento a la obra de Sartre, no se reconoce, no se ve allí. Estas cuestiones nosotros las hemos visto, ¿no? Un Schelling con una primera etapa fictiana que
si bien utiliza la misma terminología que Fichte, no necesariamente está copiando, imitando, plasmando sin más la teoría fictiana, sino que está creando algo nuevo. Y Heidegger es un pensador, esto tenemos que tener en claro, ¿no? Es un pensador que no es un intérprete. Cuando leemos en las obras que yo tengo acá, ¿no? Eh, el Hegel de Heidegger, el Nietzsche de Heidegger, el Parmenio o el Heráclito de Heidegger, el Schelling de Heidegger, que tengo también la obra por acá, ¿no? En este, el Tratado sobre la Esencia de la Libertad Humana. No vamos a entender mejor a ese Hegel, a ese Parménides, a ese Heráclito, a ese Aristóteles, a ese Kant, a ese Nietzsche de heideggeriano. Vamos a entender mejor cuál es el sistema, cuál es la propuesta, cuál es la filosofía que intenta plasmar Heidegger, qué es lo que está proponiendo. Él utiliza esos filósofos, sobre todo en esta cuestión, en esta crítica a la metafísica, como él intenta, obviamente, ya con un Heidegger un poquito más avanzado de serie tiempo, cómo entender esa metafísica en un sentido negativo como historia de un olvido del ser, y postular al mismo tiempo como una suerte de salto originario, iniciático, un Ursprung. También lo hemos hablado en el Einführung in die Metaphysik, ¿no? En Introducción a la Metafísica. Esta propuesta heideggeriana de superar ese olvido del ser, ¿no? Y de esa concepción negativa de la metafísica que va cobrando en la medida en que Heidegger avanza con sus lecturas y con sus interpretaciones. Lo que le sirve de motor tomar a Hegel, a Nietzsche, a Parménides, Heráclito, etcétera, etcétera, a esos grandes monstruos de la historia de la filosofía, es que le permiten con determinados momentos o pasajes de su pensamiento poder recuperar, como considerarlos como puertas o vía de acceso a esos senderos hacia el problema del ser, ¿no? Y esta cuestión que, por ejemplo, Gianni Bátimo lo nombra como el problema ontológico, ¿no? Esa diferencia entre ser y ente también, que es lo que de alguna manera Heidegger intenta como remarcar constantemente, ¿no? Con ese problema de que los griegos denominaban como ton y que entendían lo ente tanto en lo accidente como aquello que lo sostiene, ¿no? Lo que hace que exista y que sea lo que es, que también es el problema de la esencia, ¿no? Von Wesen des Grund, ¿no? De la esencia del fundamento. Hay toda una terminología, obviamente, que recae en Heidegger sobre el pensamiento presocrático, sobre todo, eh, donde, por ejemplo, nosotros podemos ver una preocupación por Aristóteles con la cuestión de los fisiólogos y esta cuestión de metafísica, pero bueno, hay otros pensadores, como en el caso de Schelling, que nosotros lo hemos estado hablando en otros cursos, donde, no sé, hay un Schelling no tan presocrático, sino platónico, ¿no? Y neoplatónico, con otro estilo y otro tipo de influencia. Acá hay una cuestión ahí presocrática muy fuerte, donde hay también un análisis y interpretaciones forzadas. A mí me ha pasado, por ejemplo, de cursar, donde yo tenía en la Universidad de San Martín, una venía con una fuerte lectura, estudio de la obra heideggeriana, cursando con el doctor Adrián Bertorello distintos cursos sobre Heidegger y al mismo tiempo cursando seminario de filosofía antigua. Y cuando uno cae en un seminario de filosofía antigua con interpretaciones heideggerianas sobre pasajes de Heráclito, y bueno, hay mucho recelo, hay mucha discusión, hay mucho cierre en eso, porque obviamente está jugando con el lenguaje y con las traducciones y lo está llevando a ese aporte heraclitiano, o ese fragmento de Heráclito lo está llevando a jugar de su lado Heidegger, ¿no? Está llevando agua para su molino.
no lo hace solamente Heidegger, y eso es lo magnífico de poder ver la agudeza y la sutileza. Ese es el aporte de Heidegger también, ¿no? Eh, Uno agarra el tratado de Schelling sobre la libertad y ve que, que Heidegger se detiene a leer determinado concepto, determinado pasaje que para muchos intérpretes o para muchos lectores pasa desapercibido, pasa sin pena ni gloria, y en Heidegger le da una vuelta en la cual se sumerge y se adentra en una problemática que quizás ni siquiera el propio Schelling o el propio otro pensador lo estuvo pensando, pero en Heidegger ahí hay como una resonancia, hay un demorarse en ese estar pensando. Y eso es lo magnífico de la mayoría de las obras de Heidegger, ¿no? Con una cuestión de circularidad, en esto, ¿no? De rumiar la problemática, de rumiar la pregunta, de repreguntar la pregunta y no quedarse en la afirmación de la respuesta o en esa... eh, que a veces tampoco es como que nos podemos... nos vamos a quedar con una respuesta o con la respuesta, sino nos tenemos que quedar con esa pregunta y con esa cuestión de la vecino, ¿no? De la meditación, del acto reflexivo, de ese pensar, de ese acto del estar pensando, ¿no? Del pensante. Ahí un poco también en esta cuestión este, de, de mostrar la actividad. Eso es lo que va haciendo interesante realmente el pensamiento de Heidegger en general, de Ser y Tiempo, y por eso también es uno que ha fundado escuela y que curiosamente también, ¿no? Muchos de los intérpretes, hay muy buenos intérpretes, uno pone Heidegger en el buscador y van a aparecer un montón de resultados. Hay algunos libros que quizás se han quedado fines del siglo XX con una perspectiva, una mirada, una Auslegung, una interpretación del pensamiento heideggeriano que está incompleto, a diferencia de lo que hoy en día se puede trabajar al contar con la Gesamtausgabe completa, también con la la publicación de los cuadernos negros, donde se tiene un acceso también a otro Heidegger, si se quiere, con todo lo que eso implica. Y sin embargo, bueno, hay intérpretes como, no sé, por ejemplo, la problemática con Karl Jasper, Karl Lewitt, Gianni Battimo, Massimo Cacciari, una corriente italiana importante, también, ¿no? En español, le decía, estaba Ramón Rodríguez, Alejandro Pigo, el propio César Lambert, en Colombia, Alfredo Rocha de la Torre, Adriano Fabris, el mismísimo Francesco Alfieri que ha trabajado en el libro, como les comentaba conmigo. Peter Sloterdijk tiene textos sobre Heidegger, los cursos de Lacan. Bueno, hay todo un campo de problemáticas, de análisis que se van desprendiendo con Wittgenstein, por ejemplo, Gadamer, como mencionábamos, Hannah Arendt, con respecto a la moral, a la ética, a la política, a la metafísica, a la cuestión del lenguaje, de Sprache, em, a la lógica, ¿qué más? Hay todo un campo inmenso que se despliega a partir de las distintas obras de Heidegger. Por eso también le decía, no se puede acotar la problemática heideggeriana únicamente a su cuestión política, porque sí también hay libros biográficos como los de Safransky y que van haciendo que distintos sean clásicos, y después otros tantos que, como decía, son escritos hacia el final del siglo XX, son intérpretes que quizás han sido más cercanos a la problemática y a la experiencia que ha tenido el propio Heidegger, que lo han conocido, que han sido allegados, tienen una mirada, tienen una visión, otros que no tuvieron contacto, pero han sido los primeros en estudiar lo poco que había editado y traducido de Heidegger,
y después lo que hoy en día podemos contar a partir de toda la cantidad de obras que hay, ¿no? Por eso es inagotable. Y generalmente también el otro problema que sucede con Heidegger es que uno va a congresos o a lugares donde se debate la problemática del pensamiento heideggeriano y se encuentra con que siempre se discute o ser y tiempo y el problema de lo a la mano. Se discute el origen de la obra de arte y el problema de las botas o no de Van Gogh. em, y uno que otro texto más. Y vos decís, bueno, pero estamos hablando de que tiene más de 100 tomos la Gesamtausgabe. ¿Por qué siempre estamos discutiendo los mismos temas? Si yo, por ejemplo, en el texto de conferencias y artículos que son de la década del 30, con lo que implica también todos los seminarios dedicados a Nietzsche, que nosotros sabemos que es un libraco así, y me ha pasado de llevar a discusión, a presentar el texto de Also sprach Zaratustra, o sobre la sentencia de Zaratustra, que presenta en conferencias y artículos, y te quedan escuchando y realmente no te lo pueden llevar a debate, a discutir o a hacerte una devolución, a menos que te encuentres con un nischano en ese congreso meramente heideggeriano, porque siempre se trabajan y se abordan los mismos textos y dentro de los mismos textos las mismas problemáticas una y otra vez, y hay cantidad de papers académicos y publicaciones en internet o en los congresos que se derivan de esos mismos temas y no se adentran en, no sé, por ejemplo, conceptos fundamentales de la metafísica, en otros pasajes del Camino de Bosque, la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿qué más? Los textos, bueno, de aporte, meditación, todo eso ya lleva también otra complejidad, en la cual el mismo Heidegger, Wahrheitsdenken, hay un montón, ¿no? Candy, el problema de la metafísica, que es un poco ya más de renombre, pero hay mucha serie de textos. Y el propio Heidegger dice, ¿no? No se puede leer mis cuadernos negros sin tener en cuenta lo que corresponde a mi Santos Gavi, sobre todo lo que tiene que ver con la lectura sistemática de aportes a la filosofía, ¿no? Los himnos de Hölderlin, por seguir nombrando algunos otros, ¿no? Está lleno y obviamente todo eso requiere un, ¿cómo podemos decir? Requiere un esfuerzo, requiere tiempo, requiere un ejercicio, y eso implica Heidegger y a eso invita Heidegger, ¿no? Nosotros no podemos agarrar este texto y decir, no, sí, bueno, me voy a sentar a leer Ser y Tiempo y voy a arrancar leyéndolo rápido, a ver, hoy leo 20 hojas por día o leo 40 hojas por día. No, en ese sentido, si uno lo va a leer así, em, digo, entiendo, bajo mi humilde experiencia, que uno va a caer en un fracaso, ¿no? ¿Cuánto puede ser provechoso? Ojo, lo mismo pasa incluso hasta con un lenguaje más ameno y más accesible, como es Also sprach Zarathustra, el texto de Nietzsche, donde dice, bueno, en ese mismo subtítulo, ¿no? Refiriendo un poco también a lo que Heidegger dice en ese texto, en ese pasaje de conferencias y artículos, sobre que también tiene sobre la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, donde dice, bueno, un libro para todos o para ninguno implican que en ese estilo lingüístico en el cual está escrito, uno va a ir pasando de hoja, de hoja, de hoja y dice, bueno, pero ¿qué entendiste? ¿En qué momento te detenés a reflexionar sobre eso, a intentar generar los vínculos, las relaciones, una experiencia con respecto a todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que ir teniendo en cuenta con qué nos estamos encontrando con Heidegger, ¿no? A mí me pasa, fui a Heidegger, después eso me invitó a intentar querer descubrir a Nietzsche, ahora voy por Schelling y no pierdo de eje esa confrontación con Heidegger en estos autores porque realmente la agudeza de su pensamiento invita mucho a seguir profundizando. Me explayo en todo esto, en esta introducción, antes de adentrarnos en lo que va a ser
la lectura o esta invitación a ir pasando por algunos pasajes de Ser y Tiempo, porque está bueno tener en claro y saber que, en qué uno se adentra, en qué mundo se adentra, ¿no? De hecho, incluso también, no es que Ser y Tiempo y la problemática de Ser y Tiempo sale de la nada, ¿no? Por ejemplo, yo lo que tenía a mano para mostrarles era este pequeño librito que es Martin Heidegger, Ontología Hermenéutica de la Facticidad, de Editorial Alianza. Alianza tiene muchas traducciones y muy buenas con respecto a lo que implica leer a Heidegger en español o en castellano. Es un libro que yo tengo hace muchos años y vamos a encontrar ahí también una suerte de terminología que nos va a remitir inmediatamente al Heidegger de Ser y Tiempo, aunque sí va a haber modificaciones con respecto a algunas cosas. Otro también texto podríamos hacer incluso antes de adentrarnos en ya lo que podríamos denominar como el comienzo de la lectura de Ser y Tiempo, en todo este pequeño breve curso que podemos llegar a llevar a cabo, que tiene que ver con, hay diccionarios con lenguaje explicando conceptos de Ser y Tiempo, de Adrián Escudero. De hecho, yo les decía, ¿no? Esta traducción es de Jorge Eduardo Rivera, que dice: a partir de 1961, Jorge Eduardo Rivera comienza en Alemania una nueva traducción de Ser y Tiempo, porque la otra editorial es El Ser y el Tiempo, que es de Gauss. Gauss no recuerdo de dónde, si es español o de México, perdón, no lo recuerdo, pero que ha sido durante mucho tiempo. De hecho, quienes han sido mis profesores de Heidegger han estudiado principalmente con la traducción de Gauss, que es una lectura más ardua que la de Rivera, que es un poco más interpretativa, pero que con algunas traducciones de conceptos de Heidegger es como más oportuna. Em, yo supongo porque la que más se consigue, que es un poco más económica, es la de Fondo de Cultura Económica, que es la de Gauss, que es la de la tapa media gris. Em, yo no leí la de Gauss, estudié directamente de la edición de Rivera, pero bueno, por ejemplo, en el diccionario de Escudero, que se consigue en una versión digital, online, que se puede descargar tranquilamente, hay como distintos conceptos donde te pone la traducción de Rivera o el uso que hace Rivera, el uso que hace Gauss y te pone el concepto en alemán, ¿no? Y ahí es un poco también explicativo. Lo que hace Rivera es hacer un poco más amena la lectura, juega un poco también es interpretativa, y esto también lo que nos vamos a encontrar es que a veces hay modificaciones en algunos párrafos del orden o la estructura del párrafo, y esta es la edición que yo tengo en alemán de Sein und Zeit de von Martin Heidegger de Max Niemeyer Verlag Tübingen. Esta edición es la alemana, la tengo ahí media forrada con un plástico. Eh, no está en alemán gótico ni nada de eso. Es una edición hermosa. Lo único que sí que medio que hay que tratarla con cariño porque se desprenden algunas cuestiones. Y lo que pasa con estas obras, ¿no? Que si uno lo empieza a marcar, termina marcando absolutamente todo porque es todo prácticamente importante. Y lo que le decía, hay frases, oraciones que si ustedes tienen apenas un poco de uso y de manejo del alemán, se van a encontrar con que es más clara algunos pasajes en alemán que las propias traducciones, ¿no? Es más literal, me parece que la traducción de Rivera o que incluso la del propio Gauss. Acá dice, ¿no? Por ejemplo, la dedicatoria ahí Edmund Husserl, in Verehrung und Freundschaft zu geeignet. Tottenauber, Band Schwarzwald zum 8. April 1926. Bueno, acá tienen también algunas ediciones. Esto ya lo vamos a ver con detalle un poco más adelante. Me parece que también va a ser accesible o interesante ver ahí algunas cuestiones que tienen que ver con anotaciones. Bueno, acá tenía marcado cuando hice un artículo sobre el tema de el ser para la muerte, ¿no? No, sí. Sí, cuando empieza la Zweite
Abschnitt, el Dasein und Zeitlichkeit, el Dasein, bueno, también tuve una discusión con la traducción de Dasein, ser ahí, ahí del ser, Dasein, ¿qué hacemos con eso, no? Hay toda una problemática que ya también los voy a invitar a discutir y a leer. Bueno, esto ha sido la primera parte, una introducción general a Sein und Zeit y a Martin Heidegger. Espero que les haya gustado, que les haya interesado y en el próximo video ya nos vamos a adentrar un poco en la estructura y conformación de la obra de Ser y Tiempo. Dicho esto, les recuerdo que pueden apoyar el contenido del canal adquiriendo mi libro, en este caso El lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger, reflexiones y anotaciones de 1931 a 1948, con el prefacio del doctor Francesco Alfieri, edición que pueden conseguir en formato físico o digital por la plataforma de Amazon y Mercado Libre. Dicho todo esto, los espero en el próximo video acá en el canal de Filosofía en Marcha. Saludos.